Hola, bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hacer este problema propuesto en examen. Es un problema de corriente continua donde aparecen diodos. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien la letra, por supuesto, y ver qué tipo de diodos tenemos. Si son diodos reales o si son diodos ideales. Dice que los diodos del circuito son ideales, es decir, que estos diodos, si la corriente va de izquierda a derecha, este conduce, y este se va de arriba hacia abajo, la corriente, este conduce, pero nunca en sentido contrario, y no tiene ningún voltaje gamma, ninguno de los dos, es decir, o conduce estos diodos o no conduce. Entonces tenemos un voltaje de entrada que es variable entre menos 20 y más 20, puede pasar por toda esta gama de valores, y queremos determinar la transferencia entre la entrada y la salida. Es decir, lo que vamos a querer es V sub 0 en función del voltaje de entrada. Y luego nos pide representar la característica de transferencia obtenida, obviamente que en una gráfica donde vamos a poner el voltaje V sub 0 en función del voltaje V sub I. Aquí tenemos la imagen de lo que puede ser un diodo. Hay muchos tipos de diodos. Este simplemente, hay otros que se imprimen en la tarjeta cuando tenemos un circuito impreso, que ni siquiera logramos verlos de tan pequeñitos que son, ¿no? Pero todos tienen esta franja que indica cuál es el cátodo, el negativo. Para que el diodo conduzca, tiene que tener esta polaridad en cuanto a la diferencia de potencial que se establece entre el ánodo, que es el positivo, esta parte, ¿no? Y el cátodo, que es esta parte. La corriente solo puede circular en este sentido. Si queremos hacer circular una corriente en sentido contrario, el diodo no va a conducir. Pero claro, bajo una diferencia de potencial inversa muy grande, podemos llegar a romper el diodo internamente, y entonces sí va a conducir. Por eso se utilizan como elementos de protección también de circuitos. Si nosotros conectamos al revés un equipo, la corriente intentará ir al revés y nos estropearía todo el circuito que tengamos por aquí, y este diodo de protección lo que hace es cortarse, romperse directamente, y entonces con eso estamos protegiendo todo el resto del circuito. Lo que nos piden concretamente en el ejercicio, cuando dice represente la característica de transferencia obtenido, esto es una cosa muy vaga que no sabemos a qué alude. En realidad lo que nos están pidiendo es esta gráfica, donde como variable independiente tenemos el voltaje de la fuente, que nosotros podemos variar entre menos 20 y más 20 volts, y queremos ver qué pasa con el voltaje que tenemos o diferencia de potencial a la salida. Bien, entonces, dice, determine la característica, relación entre la entrada y la salida, siendo esta variación del voltaje de entrada, o V sub I, e indicar el estado de corte o de conducción de D1 y D2 en cada región de la característica. O sea, todo muy vaga la pregunta, entonces es importante que aprendamos a interpretar esto que nos están diciendo. Bueno, si primeramente en esta zona entre menos 20 y 0, como aquí tenemos el referencial de voltaje nulo, esto sería V igual a 0, voltaje de masa, cuando tenemos indicado esta variación de voltaje entre menos 20 y 0, estos valores negativos aluden a que aquí tenemos una polaridad. Aquí estará el positivo y aquí estará el negativo. Entonces vamos a ver qué sucede en esas condiciones. Sabemos que para que el diodo conduzca va a tener que tener esta polaridad, más menos, y este otro más menos. Por tanto, con esta polaridad de la fuente, la corriente vendría en este sentido, y para este lado no puede pasar. O sea que en definitiva aquí no tengo corriente. ¿Vale? Y por este otro lado, ¿qué pasa? Bueno, aquí encima tengo una fuente con su positivo y su negativo en inversa con respecto al que necesita el diodo. Así que tampoco va a haber conducción. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente. Esto lo tenemos que especificar de esta forma. Si V sub I es mayor o igual que menos 20 volts
y menor o igual que 0 volt, entonces D1 no conduce y D2 tampoco conduce. ¿Vale? O sea que están en corte, ambos están en corte. Y lo ponemos así, corte. Vale, bueno, ni se ve, hay que ponerle ahí corte, ambos están en corte. Bien, entonces, ahora tenemos que estudiar qué pasa de aquí en adelante. Pero antes tenemos que ver qué pasa con el voltaje de salida. Vamos a ver, si este diodo no conduce, es como si este diodo estuviera cortado el circuito aquí y aquí también. Entonces vamos a ver, este punto que tenemos aquí está a 0 volt, ¿no? O en todo caso, ahora con esta polaridad estaría conectado a este positivo de la fuente, ¿no? Ahora bien, este otro punto, ¿dónde está conectado? Por aquí no está conectado a nada. Por este lado tampoco está conectado a nada. Y por este lado está en corto con en cortocircuito con este otro punto. Es decir, que el voltaje de salida será 0. O sea que en estas condiciones, V sub 0, bueno aquí, V sub 0 será igual a 0. Y ya, si queremos, podemos representarlo en la gráfica, que será una cosa así, en el eje de V sub I, indicando que para cualquier valor de V sub I, el voltaje de salida será 0 en esta franja. Bien, vamos a ver qué pasa de 0 en adelante. Bueno, entonces, para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a reponer esto aquí y vamos a cambiar la polaridad. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Y para los diodos dijimos que necesitábamos más, menos y más y menos. Vamos a mirar un poquito este diodo que está aquí. Para que este diodo pueda conducir, para que pueda empezar o ponerse en condición de conducir, dado que es un diodo ideal y no tiene un voltaje gamma, el voltaje gamma es la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo a partir del cual empezaría a conducir el diodo. Si este diodo es ideal, no existe un voltaje gamma, pero para que exista una corriente en este sentido, este punto deberá estar a más de 10 volt. Pero nosotros siempre ponemos 10 volt. Si aquí tenemos 10 volt, digo, voy a poner 10 volt porque es el caso límite. La diferencia de potencial que hay entre este punto y este es 0 todavía, pero casi, en donde aumente un poquito el potencial de este punto, este diodo va a empezar a conducir. Bien, entonces, si yo aquí tuviera 10 volt, como aquí todavía no hay corriente, entonces toda esta rama es una equipotencial y aquí también tendría yo 10 volt. Ahí tendría 10 volt. Bien, entonces, eso es una consideración de lo que necesitamos para que este diodo conduzca. ¿Y qué pasa con este otro? Bueno, una vez que yo tengo esta polaridad, este diodo va a conducir. O sea que por lo tanto, voy a tener una corriente en este sentido. Vamos a llamarle, por ejemplo, I1. Y luego, si no hemos llegado a los 10 volt, por aquí no vamos a tener corriente, por lo tanto, esa I1 va a venir para abajo. Vamos a llamarle I1. Entonces, podemos calcular la diferencia de potencial V sub 0, porque en definitiva, si todavía no hemos llegado a los 10 volt y aquí no hay corriente, este punto, en definitiva, coincide con este punto. Y este de aquí abajo coincide con este. Por tanto, la diferencia de potencial que voy a tener a la salida será la diferencia de potencial que tengo entre extremos de esta resistencia. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Ahora sabemos que V sub I, vamos a cambiar aquí el colorcito, sabemos que V sub I va a ser mayor o igual que 0. Y vamos a ver qué límite vamos a poner aquí. El voltaje V sub 0, dijimos que lo calcularemos como el valor de la resistencia por la ley de Ohm, que es 1 kilo ohmio, esta resistencia por el valor de I1, por I1. Muy bien, pero no tengo I1, entonces para hallar I1 voy a aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff, por ejemplo, saliendo de este punto, recorriendo esta malla y retornando a este punto. Entonces tendríamos más V sub I menos
la caída que tenemos aquí, porque en el diodo no tenemos ninguna diferencia de potencial, menos 1 kiloohmio por I1, 1 kiloohmio por I1. Ahora pasamos por la otra resistencia, 1 kiloohmio por I1 igual a 0. Por tanto, si despejamos la intensidad, sería V sub I sobre 2 kiloohmio, eso será la intensidad I1. De manera que el voltaje V sub 0 será igual a 1 kiloohmio por I1, que es V sub I, sobre 2 kiloohmios. Entonces, esto me queda que V sub 0 es igual a 0,5 por V sub I. Bien, entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué sucederá? Porque yo quiero ver aquí qué valor voy a poner, ¿no? ¿Qué sucederá si para tener 10 volts aquí a la salida, para tener un voltaje de 10 volts? Porque yo veo que la relación que hay, ¿no?, de aquí en adelante, la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada es una relación lineal. Esta es la ecuación de una recta cuyo coeficiente angular o pendiente vale 0,5. ¿No? Hay una relación lineal. Entonces yo digo, ¿qué pasará para yo lograr aquí un voltaje de 10 volts? Bueno, sustituyo aquí, si V sub 0 vale 10 volts, vamos a ponerlo aquí, si V sub 0 es igual a 10 volts, entonces, haciendo cuenta, ahí despejando, V sub I me queda V sub 0 sobre 0,5, me da 20 volts, que justamente es el límite de la fuente, es este 20. Entonces voy a marcar por aquí, fuera de escala lo voy a poner, no lo voy a poner más grande, los 10 volts, cuando tenga 10 volts, aquí voy a tener 20 volts. Entonces vamos a marcar la recta, así. Bueno. Entonces aquí también ya puedo establecer el límite, que V sub I va a estar comprendido entre 0 y 20. Entre 0 y 20 volts. Bien, entonces, ¿en qué condiciones estarán los diodos? Bueno, a partir de esta franja, ¿no?, lo que yo puedo decir es que el diodo 1 está en conducción, y el diodo 2 recién va a empezar a conducir cuando aquí haya más de 10 volts, o sea que el diodo 2 no conduce. El diodo 2 está en corte. En todo momento, este diodo está en corte. Bien, entonces, ya con esto tenemos el ejercicio terminado. Espero que se haya entendido. Estos problemitas son un poco delicados porque hay que estudiarlos muy bien, analizar todo. Y si hay algo que no entiendan, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo.